Me llamo Carmen Ruiz y tengo 75 años. Nací en Triana, un barrio que huele a pan recién horneado, a braseros y a sábados entre misa y mercado. A veces, cuando el río se encuentra en calma y el sol golpea los tejados con esa luz tranquila del sur, regreso con la mente a aquellos tiempos, donde parecía que el mundo tenía un orden, donde las madres eran el pilar fundamental. Las hijas simbolizaban promesas, y aunque la vida fuera dura, siempre se comprendía. Desde pequeña he sido costurera, no por un ideal romántico ni por una inspiración milagrosa como las que se ven en las películas, sino por pura necesidad. Aprendí a coser observando a mi madre remendar calcetines, arreglar sábanas y ajustar camisas para disimular los años en los cuerpos que envejecían bajo ellas. Con 14 años ya trabajaba en un taller de vestidos de novia en la calle Feria, y a los 20 contaba con mis propias clientas. Nunca tuve grandes ambiciones, al menos no en el sentido moderno. Mi mayor deseo siempre fue tener un hogar limpio, comida en la mesa y una hija que pudiera estudiar sin preocupaciones por el dinero. Eso fue lo que hice. Todo lo que fui y tuve lo dediqué punto a punto para ella. Mi esposo, Manuel, fue un hombre bueno, pero su tiempo con nosotros fue corto. Falleció cuando nuestra hija, Laura, tenía apenas 8 años a causa de una enfermedad tan silenciosa como cruel. Recuerdo ese invierno como una niebla. El frío de las baldosas, el silencio del teléfono y la carga pesada de las facturas amontonadas sobre la cómoda. Me quedé sola, sin una viudez digna, con una niña que lloraba por las noches. Me preguntaba si papá nos estaría mirando desde el cielo. Le aseguraba que sí, aunque en el fondo yo misma dudaba porque necesitaba que al menos uno de nosotros creyera en eso. Para aquel entonces ya trabajaba en casa confeccionando por encargo vestidos de comunión, mantones bordados y cortinas elegantes para casas ajenas. Me hice reconocida entre las señoras de posición acomodada, esas que desean que sus prendas luzcan como francesas, pero que les cobren como si fueran de mercado popular. Nunca me quejé, cada euro que ganaba lo guardaba en un sobre al cual le había escrito a mano la palabra futuro. Esa era mi forma de protegernos. En ocasiones tenía que decidir entre ir al dentista o comprar los libros del colegio. Para Laura, siempre salían ganando los libros. Laura se convirtió en mi motor. Mi proyecto, mi templo, era inteligente, hermosa y educada. Siempre que podía la acompañaba a entregar los encargos para que entendiera lo que significaba ganarse la vida y que aprendiera a manejarse con respeto y dignidad. Recuerdo que una vez con solo 10 años me dijo: «Mamá, un día seré jefa y tú no tendrás que coser más». No supe si reír o llorar. No le expliqué que no quería dejar de coser, que solo deseaba que ella no tuviera esa necesidad. Comprendí que el éxito de Laura sería mi verdadera redención durante muchos años. Fui el apoyo silencioso de su progreso. Sufragué su carrera universitaria en administración en Madrid, aunque nunca lo conté. A nadie me privaba de vacaciones y bajaba la calefacción en invierno para poder enviarle cada mes exactamente la cantidad necesaria junto con una nota que decía «Cuídate» y estudiaba. Ella lo agradecía, al menos eso pensé durante mucho tiempo después. Llegaron sus prácticas, su primer trabajo, su idea de crear una agencia de organización de eventos. Todo sonaba innovador y ambicioso, incluso arriesgado. Por dentro sentía miedo, pero le dije que sí, que siguiera adelante. Vendí algunas joyas de mi madre y parte del terreno que aún conservaba en el pueblo. Le di todo lo que pude sin esperar nada a cambio, porque eso no se devuelve como una factura cuando se trata de los hijos. Cuando la agencia empezó a avanzar, yo la apoyaba con arreglos, decoraciones y pequeños detalles de última hora. A veces me consultaba sobre manteles, telas o flores. Me hacía sentir útil. «Mamá»,
Sin ti no habría sido posible, solía decir. Y yo me aferraba de esas palabras como quien guarda un recuerdo en una caja de música sin querer abrirla para ver si sigue funcionando. Me repetía que algún día, cuando todo se estabilizara, ella volvería a mirarme con la misma ternura que me tenía cuando era niña. No necesitaba una mansión ni reconocimiento público, solo una silla en su mesa, un lugar en su vida, una foto en su pared. La última vez que sentí esa cercanía fue cuando me pidió ayudarla a preparar su gran evento. Es una fiesta para celebrar los 10 años de la agencia. Mamá, vendrán clientes, periodistas, amigos, toda la gente que me ha acompañado. Hizo una pausa y añadió, ¿y tú? Esa frase me llenó de esperanza. Me entregué por completo. Pagué parte del cóctel porque faltaban cubrir algunos extras y adelanté el resto. Pagaba al fotógrafo porque los bancos tardaban en las transferencias. Propuse ideas para la decoración y planché manteles en mi salón durante varios días. No me importaba que no apareciera en la página web de la empresa ni en la lista de colaboradores. Tú estás por encima de eso, me decía Laura. Yo lo aceptaba como quien acepta una excusa para no enfrentar la verdad, pero dentro de mí algo comenzaba a inquietarse. No era celos ni rabia, sino una punzada ligera, como la de una aguja mal clavada que no se ve pero deja huella. Me di cuenta de que ya no me llamaba para pedir consejos, sino favores. Cuando llegaban los clientes, me pedía que me quedara atrás porque la imagen de la empresa debía ser moderna. Ya no era mi madre la costurera, sino una amiga de la familia que sabe mucho de telas. No protestaba. Me decía que era parte del proceso, que los hijos cambian y que eso es natural. Pero una cosa es que cambien y otra que te borren. Aquella mañana, al despertar, me puse mi vestido azul de lino, el que reservaba para ocasiones especiales. Me recogí el cabello como siempre le gustaba a Manuel, con una horquilla de plata. Preparé un pequeño paquete con un pañuelo bordado a mano con las iniciales de Laura y la fecha del evento. Un gesto simbólico, un recuerdo de lo que fui para ella. Caminé hacia el hotel con paso lento pero firme, respirando profundo cada pocos metros. Estaba nerviosa pero ilusionada. Me dije a mí misma que ese era mi día también, aunque nadie más lo supiera. Cuando llegué al edificio, brillaban las lámparas de cristal y la moqueta nueva cubría el suelo mientras los empleados se movían apresuradamente de un lado a otro. Un joven con auriculares me pidió mi nombre para la lista y respondí: Carmen Ruiz, madre de la organizadora. Me miró por encima del hombro y murmuró: «Ah, sí, un momento». Buscó en una carpeta, frunció el ceño, llamó a otra compañera y finalmente me entregó una tarjeta con el número de mi mesa. «La 18 está al fondo, cerca del área de servicio», dijo con una sonrisa amable. Le agradecí sin entender muy bien y avancé hacia el interior. Entre mesas llenas de rostros maquillados y copas relucientes, escuchaba risas y comentarios sobre la decoración y elogios para Laura. Todo parecía perfecto, pero al llegar a mi mesa algo se rompió en el ambiente. Estaba sola junto a un biombo que bloqueaba el paso del personal, con una silla sin respaldo y tapizada, una servilleta mal doblada y una vista parcial del escenario. No había nadie a mi alrededor. Nadie me esperaba, ni sabía que estaba allí. En ese instante, con el pañuelo bordado aún en el bolso y la sonrisa congelada en el rostro, comprendí que no solo me habían apartado físicamente, sino que me habían borrado por completo. No sé cuánto tiempo permanecí sentada allí, fingiendo que todo estaba bien, que quizás solo había habido un error que se corregiría en cualquier momento. Repetía esas palabras como quien reza una letanía para no quebrarme delante de los demás,
para no mostrar la grieta que se formaba en mi interior. Pero con cada minuto que pasaba, con cada brindis alzado, la sensación de estar invisible se hacía más profunda y dolorosa. Desde la distancia, con cada risa apagada que venía desde el centro del salón, fui comprendiendo que no se trataba de un error ni de una confusión. Aquella mesa olvidada en la esquina, junto a un perchero de biometría y una pared falsa cubierta de plantas sintéticas, era el lugar que alguien había designado cuidadosamente para mí. Era un sitio destinado a quienes sobran, y esta vez la persona desplazada era yo. Desde mi posición apenas alcanzaba a ver una franja del escenario, los ramos de flores, la luz blanca y cálida, y el logo de la empresa iluminado en una pantalla curva que había costado mucho más de lo que yo había pagado por mi coche. Laura subió al estrado impecable como siempre, vestida con un mono negro de satén, el cabello recogido en una coleta alta y los labios pintados de un rojo oscuro. Tenía la seguridad y la elegancia propias de una mujer que sabe muy bien lo que hace y lo que desea. Aplaudí como todos los demás a pesar de que nadie me dirigió la mirada, y sentí una mezcla en el estómago, una punzada entre orgullo y dolor, al escucharla hablar con tanta confianza y verla dominar la sala con un simple gesto, mientras los asistentes la observaban con admiración. Recordé hasta aquella niña que recitaba poemas en la escuela y ganaba medallas en las ceremonias de fin de curso. Mi Laura era la misma, pero a la vez estaba tan distante de mí. Comenzó su discurso agradeciendo a los invitados, a sus clientes por la confianza que le brindaban, a su equipo por su entrega, a su socia Clara, que apenas apareció en los comienzos pero ya figuraba como cofundadora, y finalmente a las personas clave que la habían apoyado para llegar hasta allí. Siempre escuché esa frase en silencio y con mucha atención por un momento. Pensé que se referiría a mí. Sentí la necesidad de sentarme derecha, acomodar la falda y prepararme para recibir alguna palabra amable. Un gesto, aunque fuera un simple gracias, mamá, desde el escenario. Pero lo que vino fue un reconocimiento a su mentora universitaria, a una antigua profesora de instituto y a la madre de su amiga Clara, que siempre confió en ella como si fuera su propia hija. Tragué saliva con dificultad. Sentí cómo mis ojos se llenaban de ardor, pero no dejé que las lágrimas brotaran. Me dije que no era momento para mostrar debilidad, que luego habría tiempo para llorar. También pensé que quizás se había olvidado, o que más tarde en privado pediría disculpas. Terminó su discurso entre aplausos. La música empezó a sonar de nuevo, y los camareros comenzaron a repartir las copas. Algunos se acercaban al escenario para saludarla y tomar fotografías. Pude observar cómo se acomodaba para salir bien en las cámaras, cómo giraba en el ángulo exacto que le favorecía, cómo posaba junto a un cartel gigante con su nombre. Las imágenes se proyectaban en tiempo real en las pantallas laterales, y entonces pasó algo especial. En una de las secuencias visuales, mientras los invitados aplaudían y se reían, comenzaron a aparecer fotografías que narraban la trayectoria de la empresa. Eran fotos cuidadas, profesionales y bien editadas. Laura en reuniones, Laura organizando eventos, Laura con sus clientas sonrientes. Luego surgieron unas imágenes de un tono más personal. Su graduación, sus primeros pasos como empresaria, celebraciones en familia. Y allí estaba ella, en cada instante importante. Una fotografía capturada en nuestra antigua sala donde las paredes estaban repletas de diplomas y recortes de prensa. Allí estaba Laura en el centro luciendo un vestido blanco que yo misma confeccioné con mis manos. Y a su lado se encontraba un espacio vacío, una mancha borrosa en la imagen, una parte blanqueada digitalmente, un rincón que claramente había sido alterado. Lo supe al instante. Esa imagen correspondía a una fiesta que yo misma había organizado tras semanas de preparación. Recordaba con nitidez aquella tarde, el calor sofocante de agosto, el mantel de encaje que saqué especialmente para esa ocasión y los canapés que elaboré personalmente.
Yo aparecía junto a ella en esa foto. Lo recuerdo con claridad, pero me habían borrado. Mis piernas temblaron aunque permanecí sentada. Me llevé una mano al pecho intentando contener la ola de tristeza que me inundaba por dentro. Me habían eliminado, no omitido ni ignorado, sino borrado. Como se limpia una mancha, como se suprime un error, me habían suprimido de la historia. Como si nunca hubiera estado allí, como si no tuviera importancia. Esa imagen seguida por otra similar y luego otra más. En todas ellas mi presencia quedaba patente por el contexto, por los detalles y por el recuerdo que aún ardía en mi mente. Pero en ninguna aparecía yo. Era como si alguien decidiera que yo no encajaba en la historia, que mi rostro envejecido, mis manos con manchas del tiempo y mis vestidos modestos no conectaban con la estética brillante y exitosa que Laura quería mostrar. Entonces, mientras aún asimilaba la emoción del golpe, alguien se acercó a mi mesa, una joven con una tableta en la mano y un vestido ajustado color marfil. Me observó como quien examinas a un desconocido con una cortesía apresurada. «Disculpe, ¿usted es del catering?», preguntó sin malicia, sin percatarse del impacto de sus palabras. Me tomó unos segundos reaccionar. «No soy la madre de Laura», respondí casi en un susurro. La joven parpadeó, sorprendida. «Oh, perdón, no estaba en la lista», dijo. También me disculpé, como si hubiera cometido un error por estar allí. Ella se alejó, consultando su tableta nerviosamente, y yo quedé sola, más sola que nunca, sintiendo que todo el esfuerzo, los sacrificios y las noches sin dormir no habían servido para nada. Pasó un momento hasta que vi a Laura acercarse. Venía sola con paso rápido, seguramente avisada por alguien que una mujer mayor decía ser su madre, y estaba en un rincón. Se detuvo frente a mí. Hermosa, elegante, segura, pero sus ojos ya no tenían la calidez de antes. «Mamá», dijo con una sonrisa nerviosa. «¿Qué haces aquí?» «Pensé que llegarías más tarde», respondí sin rencor ni ironía, solo con sinceridad. Ella se mordió el labio y miró a su alrededor. «Perdón por la ubicación. Hubo cambios de última hora. Clara reorganizó todo. Ya sabes cómo es esto». «Sí, sé cómo es», dije sin moverme. «Sé exactamente cómo es». «Mamá, no armes un escándalo», pidió con una voz que no era un ruego sino una orden. «Velada, no estoy armando ninguno». Laura estaba sentada sola en el lugar que le había asignado, observando cómo había reconstruido tu historia sin ella. Frunció el ceño, incómoda. «Es solo una presentación, una proyección visual. No significa nada para ti, no significa nada para mí. Significa todo», dijo. Hubo un silencio. La música seguía sonando, la gente reía, y el vino continuaba fluyendo. Sin embargo, en ese pequeño espacio entre las dos, se produjo un vacío que ya no podía llenarse. Laura rozó su brazo torpemente, y luego añadió: «Hablamos después. Sí, no quiero que este día se arruine». «¡Claro, cielo!», respondí con la misma voz con la que solía calmarla de niña. La vi alejarse sin voltear, con la cabeza en alto, con su imagen intacta, sin manchas, sin arrugas, sin madre. En ese momento comprendí que no era una confusión ni un descuido. Era una elección consciente, una decisión deliberada de borrar mi figura, mi historia, mi contribución. Por primera vez en muchos años sentí que algo despertaba dentro de mí. Una voz que había estado dormida y silenciada durante años de entrega y décadas de amor no correspondido. Esa voz empezó a decirme que ya era suficiente, que hay una diferencia entre amar y dejarse desaparecer, que ser madre no significa volverse invisible.
Apreté el bolso entre mis manos. Sentí el pañuelo bordado que aún guardaba y comprendí que ese regalo ya no tenía destinatario. Porque no se regalan recuerdos a quienes se empeñan en olvidarlos. Me levanté lentamente con la dignidad intacta y salí de aquella sala sin hacer ruido ni escándalo. Lágrimas brotaban en mis ojos mientras un sentimiento firme latía en mi pecho, como un tambor silencioso. Si ellos habían decidido borrar mi existencia, yo también tenía el poder de decidir qué hacer con lo que aún me pertenecía. Había una historia que no podían cambiar, la mía, y estaba lista para reclamarla con toda mi fuerza. Caminé de regreso a casa en completo silencio, sin encender la radio ni mirar el teléfono. Tampoco pensé en la hora. Sentía mi cuerpo entumecido, como si lo que acababa de vivir no fuera completamente real. Como si aún pudiera despertar y darme cuenta de que todo había sido un malentendido, una confusión de último momento, un error sin intención alguna de herir. Sin embargo, al llegar a mi calle y ver la fachada apagada de mi edificio, las persianas medio bajadas de mi balcón y el buzón lleno de propaganda acumulada, supe que no había ningún error. No había lugar para la esperanza. Lo que había ocurrido había sido deliberado, fríamente planeado. Una elección consciente para marginarme, para eliminarme con cuidado y precisión, como quien retira una foto vieja de un álbum, para que la historia parezca más limpia, más cómoda, más estética. Subí despacio las escaleras, aunque el ascensor funcionaba. No quería escuchar mi propia respiración encerrada en el metal. Quería sentir cada peldaño bajo mis pies. Oír el eco de mis pasos, como si con cada uno pudiera ir soltando el peso que apretaba mi pecho. Al entrar al piso, todo estaba intacto, justo como lo había dejado. La lámpara del comedor seguía encendida. El bolso que utilicé para transportar el obsequio todavía reposaba sobre la silla. El vestido de repuesto colgaba de la puerta del armario, y en la mesa de la sala estaba abierto el libro de cuentas con las facturas y recibos que había organizado días atrás. Me acerqué y deslicé la mano sobre los papeles como si tocarlos me proporcionara una evidencia palpable de lo que había sido. Ahí se encontraban los pagos. El de Catherine acompañada de su número de contrato y su anticipo del 50%. El del fotógrafo abonado por completo porque Laura me había comentado que deseaba reservar la fecha con anticipación. El del decorador junto con la lista de materiales que habíamos seleccionado una tarde de julio, cuando todavía creía que ese evento también me pertenecía. Examiné detenidamente cada uno de los documentos como si necesitara reafirmar mi propia memoria. Como si temiera que, al igual que me habían borrado de las fotografías, me hubieran suprimido también de los hechos. Puse a hervir la tetera casi por instinto. No porque tuviera antojo de té, sino porque necesitaba ocupar mis manos. Llenar el silencio con algo común mientras aguardaba que el agua alcanzara su punto de ebullición. Observé las fotos en la estantería del salón. Allí estaba Laura en su graduación con toga y birrete, con esa sonrisa brillante que siempre mostró. En otra imagen estábamos las dos en una feria del libro del barrio cuando tenía 9 años, y se empeñó en que le comprara un cuento de princesas, aunque ya sabía leer novelas. En una fotografía más antigua apareció Manuel, mi esposo, abrazándonos desde atrás a ambas. Era un retrato feliz y sencillo. Con sinceridad me cuestioné en qué momento esa imagen dejó de ser suficiente para ella, en qué instante empezó a convertirse en una molestia, un borrón, una pieza incómoda dentro de su historia de éxito. ¿Había algo en mi apariencia, en mis arrugas, en la manera de expresarme que le causara vergüenza? Había sido demasiado madre, demasiado dedicada, demasiado presente. Me senté sosteniendo la taza caliente entre las manos y recordé una conversación con mi vecina Adela, ocurrida hace varios meses. Estábamos en el portal esperando que pasara la lluvia. Ella comentaba sobre sus nietos
y cómo su hija apenas la llamaba. Yo, en cambio, le contaba orgullosa que Laura me incluía en sus planes, que me pedía ayuda con la empresa y confiaba en mí. Adela me miró con una sonrisa triste y comentó: «A veces confundimos necesidad con amor. Lo sabrás cuando dejes de ser útil». Aquella frase me impactó en su momento. La sentí injusta, amarga. Pensé que Adela era una mujer derrotada por la vida. Pero ahora, esas palabras volvieron a mí con la fuerza de una advertencia cumplida. No había sido el amor lo que me mantenía cerca de Laura, sino mi utilidad, y cuando dejó de necesitarme, cuando pudo mostrarse sola ante el mundo, simplemente me apartó. No dormí esa noche, no por rabia, ni siquiera por tristeza, sino por algo más profundo, más difícil de nombrar. Era una mezcla de decepción y vértigo. De pronto me sentí como en una casa sin muebles, en una ciudad sin nombre, en un cuerpo ajeno. Todo lo que había dado, todo lo que había sido, se desvanecía. Había perdido el sentido de mi presencia al amanecer cuando salí a caminar. El cielo comenzaba a iluminarse y las calles permanecían desiertas, mojadas por la lluvia de la madrugada. Anduve sin dirección fija, pasando frente a comercios cerrados, portales aún en silencio, y parques donde solo las palomas me hacían compañía. Me detuve ante un escaparate que mostraba vestidos de fiesta, trajes nupciales y zapatos relucientes. Recordé los años en que confeccionaba esas prendas con esmero, prestando atención a cada puntada, cada dobladillo y cada botón. Pensé en las novias que se me emocionaban al verse en el espejo, y en las madres que me agradecían por hacer brillar a sus hijas. Me di cuenta de que nadie había capturado una sola imagen de mi trabajo. Nadie había registrado mis manos, mis tijeras, ni mi aguja. Era como si nunca hubiera existido. Regresé a casa con una amarga pero liberadora certeza. Ya no podía seguir esperando reconocimiento de quienes no querían verlo, ni entregar todo sin recibir, aunque sea un lugar en la mesa. Me senté otra vez frente al libro de cuentas. Lo cerré con cuidado y lo guardé en el cajón. Tomé el teléfono y llamé a Marta, mi abogada de confianza. Una mujer seria y discreta que llevaba mis asuntos legales desde hacía años. Le pedí una cita con urgencia. Me preguntó si todo estaba bien y respondí que no, pero que pronto lo estaría. Luego contacté a Clara, la contable, para poner en orden mis finanzas. Sentí que era el momento de cambiar, de reclamar el lugar que merecía y de cerrar un capítulo de invisibilidad en mi vida. A Catherine le dije que necesitaba revisar el contrato que había firmado porque ella había decidido no cubrir el pago final. Ella mostró sorpresa e intentó persuadirme recordándome que ya se había servido la mitad del evento. Le respondí que existían cláusulas que permitían modificaciones por incumplimientos y que yo había sido excluida de mi propio acto. Hice lo mismo con el fotógrafo, el florista y el proveedor de sonido. A cada uno les expliqué con respeto, pero con determinación, que ya no me sentía comprometida con esa celebración, que no formaba parte del evento, que me habían privado de todo derecho simbólico y emocional. Algunos protestaron, otros aceptaron con resignación. Marta se encargó del resto. En pocas horas, la estructura económica que sostenía la imagen perfecta de Laura comenzó a desmoronarse. No actué por venganza ni para lastimar. Lo hice por dignidad, porque comprendí que permitir que me borraran era traicionar mi propia historia. Ser madre no significa aceptar cualquier tipo de menosprecio. Si no me reconocen, tampoco tienen derecho a lo que construí. Era la primera vez en mi vida que actuaba con tal claridad. Sentí miedo, sí, también dudas, pero al mismo tiempo una sensación de libertad. Después del mediodía empezaron a llegar los mensajes, primero de Clara, luego del jefe de producción y más tarde del administrador del hotel. Todos tenían un tono urgente y decían cosas como:
Hay que solucionar esto lo antes posible. Y estamos enfrentando problemas de cobro. Necesitamos una respuesta inmediata. No recibí ninguna respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa y preparé una tortilla con lo que había en la nevera. Comí despacio, disfrutando cada bocado como si con cada masticación confirmara mi existencia y mi derecho a estar allí. Después lavé los platos, barrí el suelo y regué las plantas del balcón. La rutina cotidiana que tantas veces me había sostenido en los momentos más oscuros volvía a ser mi refugio. Pero esta vez no era resignación, sino recuperación. Era el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que sentía como el renacer de mí misma. A las 5 de la tarde sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Laura. Detrás de ella estaba Daniel, su esposo, con el rostro tenso y los ojos desorbitados. No abrí de inmediato, respiré profundo. Acomodé mi cabello y me observé en el espejo del pasillo. Me vi cansada, con ojeras y un poco mayor, pero también completa por primera vez en mucho tiempo. Eso bastaba. Finalmente giré la llave y abrí la puerta. Cuando cerré tras Laura y Daniel, el silencio que quedó en el apartamento fue tan intenso que por un momento me pareció irreal, como si hubiera apagado el mundo con un simple giro. Me quedé de pie en el pasillo, sintiendo aún la vibración fresca de la discusión. Los reproches velados y las palabras no pronunciadas que colgaban en el aire como cortinas de polvo. Me sentí agotada, pero no derrotada. Sabía que algo en mí había cambiado para siempre, como si una capa invisible de resignación se hubiese caído definitivamente. Cargado sobre mis hombros durante años, como si pudiera soltarse de una vez por todas. No lloré, no grité, simplemente caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa con la calma de quien comienza a descubrir su lugar en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí una madre con deudas hacia nadie ni una mujer pendiente de la aprobación de su hija. Me sentí simplemente yo. A la mañana siguiente despertó con un cielo despejado, de ese azul intenso y descarado que surge tras una tormenta. Abrí las ventanas del salón y dejé que el aire fresco recorriera cada rincón de la casa, como si también quisiera expulsar la tristeza acumulada en las paredes. Encendí la radio, preparé café y me acomodé en mi sillón favorito con una libreta en el regazo. Empecé a escribir, no un diario ni una carta, sino un inventario emocional. Los momentos en que me sentí amada, aquellos en que me sentí utilizada, las veces que dije sí cuando quería decir no, las fotos que nunca expuse, las palabras de reconocimiento que nunca llegaron. No lo hacía con amargura, sino con la necesidad de contemplar mi vida con nitidez, de medir con justicia lo que había dado y recibido. Escribir fue como coser una vieja prenda puntada punela puntada, reparando la memoria con un hilo nuevo. Esa tarde me llamó Carol, mi amiga de siempre, la única que sabía todo de mí sin que tuviera que explicarle nada. Preguntó de qué manera había resultado el evento, si Laura había destacado tal como pensaba él. Le respondí con una suave risa, casi sin sarcasmo, que sí, que todo había ido maravillosamente, salvo por un pequeño detalle, que yo no había estado presente. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego su voz firme. Como siempre, preguntó qué me había sucedido con Carmen. Le conté todo, desde la mesa oculta hasta las fotografías alteradas, desde la expresión de Laura hasta mi decisión de retirar el apoyo económico. No me interrumpió ni me juzgó, solo escuchó, y al final expresó lo único que necesitaba oír: hiciste bien. Eso fue como una bendición, un sello que validaba mi dolor y lo transformaba en acción. Me sentí menos sola después de colgar. Me senté otra vez frente al escritorio y abrí la caja donde guardaba documentos importantes. Los recibos de pagos, escrituras, pólizas de seguros.
Documentos que certificaban todo lo que había construido y compartido con Laura, sin condiciones. Me detuve en una carpeta de color burdeos que no abría desde hacía años. Dentro estaba el borrador de mi testamento. Lo leí con detenimiento. Todo estaba destinado a Laura. El apartamento, los ahorros, las joyas familiares, incluso el taller antiguo que aún mantenía cerrado en el barrio antiguo, lleno de máquinas de coser, moldes y tejidos que me recordaban quién fui antes de ser solo. Madre, cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente llamé a Marta, mi amiga. Contraté a una abogada y le pedí que viniera a mi casa para explicarle que deseaba realizar cambios. Quería modificar el testamento, actualizar las cláusulas y dejar instrucciones claras sobre mis bienes. Marta, siempre profesional, me miró con una combinación de respeto y una curiosa discreción. Cuando terminé de contarle, ella asintió en silencio y me solicitó los documentos. ¿Estás segura de todo esto, Carmen?, preguntó con la delicadeza de quien conoce la importancia simbólica de cada decisión. Más convencida que nunca respondí afirmativamente y firmamos los papeles esa misma tarde. Los días que siguieron pasaron con una tensión tranquila, como si el mundo aguardara mi próximo movimiento. Laura no llamó y yo no la busqué. Daniel me envió un mensaje breve pidiendo reunirse para conversar con calma. No respondí. Simplemente observaba desde lejos cómo comenzaban a desmoronarse las piezas del castillo que habíamos construido juntas. Supe por Carol que algunos contratos estaban en el aire, que la empresa enfrentaba cuestionamientos de parte de los proveedores y que la prensa local había notado la ausencia de la madre de la fundadora en un evento tan representativo. Empezaron a surgir preguntas, rumores, sospechas. Yo me quedaba en silencio y solo observaba. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, recibí la llamada de una periodista cultural que había conocido hace años en un evento de moda. Me comentó que había escuchado algunos rumores y deseaba entrevistarme para un artículo sobre mujeres invisibles en la construcción del éxito familiar. No pude evitar reír al escuchar su propuesta. Le propuse que nos reuniéramos en un café sencillo del centro, lejos de esos salones elegantes que Laura acostumbraba frecuentar. Le conté mi historia con tranquilidad, sin exagerar, con la serenidad de quien ha aceptado la realidad. Conversamos durante 2 horas y al despedirnos me abrazó con fuerza. «Gracias por no guardar más silencio», me dijo, y sentí que algo en mi interior encontraba calma. El artículo fue publicado una semana después bajo el título «La sombra que tejió el éxito», ocupando 3 páginas centrales. Incluía fotos antiguas, detalles de mi apoyo financiero, anécdotas sobre mi trabajo en el taller y fragmentos de mi relato. No mencionaba a Laura de forma directa, pero la insinuación estaba clara. Esto provocó un pequeño terremoto en el superficial mundo de los eventos sociales. Algunos me llamaron para felicitarme, otros para preguntar si todo era cierto. Pero la mayoría prefirió guardar silencio. Laura no me llamó, aunque sé que leyó el artículo. Días después, recibí una carta en el buzón. No de Laura, sino de una joven llamada Lucía, antigua empleada en la empresa de mi hija, que había sido su asistente en los primeros años. Me agradecía por contar mi historia y poner palabras a lo que muchas mujeres vivían en secreto. Me contó que había dejado su trabajo porque sentía que la empresa había perdido su esencia. Me conmovió profundamente y comprendí que mi voz, aunque tardía, resonaba. Decidí entonces que no quería que fuese solo una reacción ante una injusticia, porque eso no bastaba. Defenderme era mi intención al querer edificar algo nuevo desde un lugar de madurez y claridad. Saqué del armario algunas telas antiguas, encendí la vieja máquina de coser y comencé a trabajar en un proyecto que había soñado durante años
y que siempre pospuse por falta de tiempo, o porque Laura me necesitaba. Quise crear una línea de prendas para mujeres mayores elaboradas con telas nobles, con cortes cómodos y diseños que celebraran la edad sin esconderla. Llamé a este proyecto y Vivo. Lo registré, diseñé los primeros modelos y con la ayuda de Carol, que se volvió mi primera clienta y embajadora espontánea, empecé a mostrar mis piezas en ferias locales, pequeñas galerías y redes sociales. Nunca imaginé la respuesta que obtendría. Mujeres de mi edad y hasta más jóvenes comenzaron a escribirme pidiendo prendas y compartiendo sus historias. Cada prenda que entregaba llevaba una etiqueta que decía: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». En medio de esta nueva energía, un día me llamó Elvira, una mujer que había sido socia de Manuel, mi marido, en sus primeros años de trabajo. Me contó que estaba organizando un homenaje a trabajadores históricos del barrio y querían incluirme como representante de las mujeres costureras que habían sostenido la industria local desde las sombras. Al principio me reí pensando que era una exageración, pero cuando insistió, explicando que había otras mujeres nominadas y que sería un evento sencillo pero sincero, comencé a valorarlo de otra manera. Acepté participar y la ceremonia tuvo lugar en una biblioteca del ayuntamiento adornada con flores y fotos antiguas. Vecinos de toda la vida me entregaron una placa que decía: «Por tejer historias con paciencia, amor y dignidad». La tomé entre mis manos con una emoción difícil de ocultar y sentí que de alguna forma el ciclo empezaba a cerrarse. No como un acto de venganza ni revancha, sino como una forma de justicia silenciosa, como el gesto sereno de ocupar finalmente el espacio que siempre me había pertenecido. Un lugar sin aplausos fingidos ni luces brillantes, pero con sinceridad. En ese instante, sentada entre personas que me miraban a los ojos y conocían mi nombre al pronunciarlo con respeto, comprendí que nunca más permitiría que me borraran, que mi historia con todos sus hilos invisibles era mía, y que por fin estaba lista para contarla completa. Las semanas que siguieron al artículo y al modesto homenaje en la biblioteca transcurrieron con una calma engañosa, semejante a la brisa tranquila que se percibe justo antes de que estalle una tormenta. Lo intuía, lo presentía en las miradas que me lanzaban los transeúntes por un instante más del esperado, en los mensajes ambiguos de conocidos preguntando si todo andaba bien con Laura, en el silencio pesado de mi teléfono que no sonaba, sin necesidad de confirmación. Sentía que se estaba gestando una reacción, que el castillo de papel que mi hija había construido con tanto cuidado y donde me había dejado fuera, estaba comenzando a crujir bajo su propio peso. El peso de las verdades que no se habían expresado y las decisiones que finalmente había comenzado a tomar por mí misma se hicieron sentir con fuerza. El primer golpe llegó rápido. Una notificación legal que me acusaba formalmente de difamación y de no cumplir con compromisos financieros relacionados con la organización del evento. La carta, escrita en un lenguaje jurídico frío y distante, llevaba el membrete de un bufete de abogados que Laura y Daniel habían contratado. Mis manos temblaron al sostenerla, no por temor al proceso, ya que sabía que contaba con respaldo legal y que todo lo que había hecho estaba documentado, sino por lo que significaba. Mi hija no solo había decidido apartarse de mí, reescribiendo su historia y borrando mi existencia, sino que ahora me enfrentaba como si fuera una amenaza, una rival, como si toda una vida de sacrificios se resumiera en un daño a mi reputación. Inmediatamente llamé a Marta y aquella misma tarde vino a casa. La recibí con una taza de té y un montón de documentos que ya había empezado a ordenar por instinto. Copias de transferencias, correos electrónicos, recibos de cada aporte que hice tanto para la empresa como para el evento. Marta leyó en silencio, señalando con pequeños adhesivos los puntos más importantes. Cuando terminó se quitó las gafas.
Me miró y me dijo con aquella claridad que siempre me tranquiliza: «Esto es una jugada para presionarte. No tienen bases sólidas, pero quieren asustarte. Propongo que respondamos con una contrademanda por apropiación indebida de imagen y por el uso indebido de fondos sin permiso. Con autorización explícita, acepté no con la ira de quien busca venganza, sino con la tranquilidad de quien al fin está cansada de agachar la cabeza. No era solo por mí, sino también por todas las veces que sentí que mi lugar en la vida de mi hija dependía de mi silencio. Esa misma noche redactamos la primera respuesta legal y al día siguiente estalló el escándalo. Algún medio, tal vez al tanto de la presentación simultánea de documentos, publicó un artículo titulado «La madre olvidada, tras la fiesta de los millones». El texto hacía un resumen de los hechos recientes, citaba fragmentos de mi entrevista anterior y añadía información nueva. Documentos que demostraban mi papel financiero en la creación de la empresa de Laura y en la organización del evento que se había vuelto símbolo de la controversia. El artículo no era sensacionalista, pero sí provocador, y principalmente era verídico. De repente me encontré en medio de una tormenta mediática, no como víctima, sino como emblema. Mujeres mayores llamaban a las radios para contar cómo sus propias hijas las habían desplazado. Editoriales abordaban el eterno sacrificio femenino que no se reconoce, y programas televisivos solicitaban entrevistas. Rechacé todas porque no deseaba convertirme en un rostro para vender un drama. Mi historia no era entretenimiento, sino una demanda de dignidad. Sin embargo, Laura no lo comprendió así. Unos días después vino a buscarme sin avisar, tocando el timbre con insistencia y con el semblante alterado. Por una mezcla de ira y nerviosismo abrí la puerta sin decir ni una palabra. Me hice a un lado y la dejé pasar. No necesitó hablar mucho. En cuanto cerró la puerta, comenzó a caminar de un lado al otro del salón, soltando frases atropelladas llenas de acusaciones y reproches. Me culpó de arruinar su reputación, de poner en peligro contratos con clientes y de exponer asuntos familiares que debían resolverse en privado. Me quedé sentada en mi sillón, observándola como si fuera una extraña encarnando el cuerpo de alguien que una vez amé. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, respirando con dificultad, pregunté con voz serena: «¿Cuándo dejaste de verme como tu madre, Laura?». Ella no supo qué responder. Su rostro pasó por todas las emociones: duda, confusión, defensa y vergüenza. Finalmente, murmuró algo acerca de no querer hacerme daño y de actuar según lo que creía mejor para su imagen. Le pregunté entonces si su imagen era más importante que mi existencia. Y por primera vez vi que no tenía respuesta. En ese instante comprendí que no tenía sentido esperar otra versión de ella, que Laura había decidido quién quería ser y que en esa elección yo no tenía lugar. La semana siguiente se convirtió en una espiral de llamadas, comunicados legales, reuniones con Marta y nuevas publicaciones. Cada paso que daba parecía enfurecer aún más a Laura, quien a través de su equipo legal y declaraciones públicas intentó desacreditarme, restar valor a mis contribuciones e incluso insinuar que mi edad me hacía confundir recuerdos. Esa última frase fue especialmente dolorosa. La gota que derramó el vaso fue la señal para que decidiera ir mucho más lejos. Abrí al público los archivos contables que aún conservaba del primer año de la empresa, junto con las copias de los mensajes donde Laura me solicitaba dinero para salvar entregas y los diseños que había realizado para ambientar su primera oficina. Subí todo a una página que Carol amablemente me ayudó a crear. En solo 2 días, esa página se hizo viral, pero lo más sorprendente fue la reacción de otras mujeres. Recibí cientos de mensajes y relatos de madres, abuelas, tías y vecinas, todas desplazadas, usadas y olvidadas. No era solo mi historia, sino un patrón repetido. Con esa fuerza acumulada, Marta y yo presentamos una contrademanda.
Fue un documento sólido, detallado y respaldado por numerosas pruebas. Cuando el equipo de Laura recibió la notificación oficial, su actitud cambió radicalmente. Se acabó la arrogancia. Empezaron a llegar llamadas de mediadores, ofertas para conciliar y sugerencias para resolverlo todo en familia. Pero ya era demasiado tarde. No por vanidad, sino porque comprendí que había una diferencia enorme entre reconciliar y permitir. Yo no iba a tolerar que borraran todo lo que soy por miedo a molestar, ni que mi historia quedara silenciada por conveniencia. Lo que comenzó como un acto para defenderme se volvió un ejercicio de memoria. No luchaba por reconocimiento, sino por la verdad. La última vez que vi a Laura personalmente fue durante la audiencia preliminar del proceso, cuando Manuel entró al juzgado vestido con su traje impecable y con un semblante cerrado que evitaba encontrarme con su mirada. Se sentó junto a su abogado sin decir una sola palabra. Yo me coloqué al lado de Marta, sosteniendo un sobre en la mano. Dentro había una carta que le había escrito la noche anterior. No era para que la leyera en ese momento, sino para que la recibiera como una última señal de lo que me quedaba por decir. Al acabar la sesión me acerqué. Se la entregué en silencio y me marché sin mirar atrás. Nunca supe si la leyó, y ahora tampoco necesito esa respuesta. Semanas más tarde, mientras escribo estas palabras desde mi salón bañado por la luz suave de una tarde andaluza, siento una calma que no había experimentado en muchos años. Las ventas de Lo Vivo continúan en aumento. La página que diseñé ha dado origen a una pequeña comunidad de mujeres que intercambian recursos, talleres y espacios de apoyo. Marta me asegura que tenemos todos los elementos para ganar el caso, aunque lo más probable es que nunca llegue a juicio y se resuelva con un acuerdo discreto. Ya no me importa ganar o perder. Esa no es la cuestión crucial. Lo verdaderamente importante es que ya no soy invisible, que mi nombre, mi cara y mi historia están presentes para ser reconocidos, no para ser celebrados. Y eso, a esta altura de mi vida, es suficiente porque he aprendido que nadie tiene el derecho de decidir quién merece estar en la foto. Yo, Carmen Ruiz, he decidido que sí merezco estar, que siempre lo merecí. Solo hacía falta que lo pronunciara en voz alta. El día que Laura finalmente apareció frente a mí en el tribunal, fue como si el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, como si unos hilos invisibles que nos habían entrelazado durante toda una vida se estiraran al límite de romperse. No era un tribunal penal ni una sala imponente como las que uno imagina en las películas, sino un pequeño salón de audiencias civiles con ventanas estrechas, un aire acondicionado demasiado frío y un reloj que marcaba cada minuto con la impaciencia de quien espera algo inevitable. Llegué puntual junto a Marta, que llevaba bajo el brazo una carpeta negra y su habitual porte sereno, esa calma que tanto me había sostenido en los últimos meses. Me vestí con sobriedad, con el mismo conjunto gris que usé en la presentación del primer uniforme escolar de Laura, aquella ocasión en la que ella me apretaba la mano con nerviosismo y orgullo, aún ajena al mundo de falsedades que la consumiría después. En el bolsillo del abrigo llevaba el pañuelo bordado que una vez confeccioné para ella, el mismo que aquella noche guardé sin entregarle después del evento. A veces me pregunto si las madres alguna vez dejamos de preparar cosas para nuestras hijas, aunque sepamos que nunca llegarán a sus manos. Laura ya estaba allí al llegar, sentada junto a su abogado, vestida con un impecable traje de chaqueta, el cabello recogido con precisión y una expresión que parecía borrar cualquier señal de emoción. Me costó reconocerla, no por su aspecto, sino por la rigidez y la forma en que sus ojos se desplazaban esquivando el encuentro con los míos, como si intuyeran que no aguantaría su mirada. Manuel no estaba presente, tal vez por estrategia o por miedo. No lo juzgué. En realidad no era necesario. Me acomodé en el extremo opuesto de la sala
Y cuando el juez apareció, no sentí temor ni ansiedad, solo una calma profunda, como si finalmente estuviera donde debía estar. El juez, un hombre mayor con voz pausada y mirada intensa, comenzó a repasar los detalles del caso. Presté atención a cada palabra como quien teje con delicadeza una tela, captando cada pliegue y cada defecto. Cuando Laura tomó la palabra, su tono fue seguro pero respetuoso. Narró los hechos con claridad y presentó las pruebas de manera precisa sin exagerar. Explicó acerca de los pagos realizados, de la contribución económica mantenida durante años y de la falta de reconocimiento en la edición de las imágenes del evento. Habló también sobre la manipulación del relato público y mostró correos electrónicos, recibos y extractos de entrevistas, todo lo que habíamos recopilado con mimo. El abogado de Laura respondió con una frialdad calculada de alguien que busca distraer la atención hacia aspectos técnicos. Mencionó percepciones, acuerdos no escritos y malentendidos familiares amplificados por los medios. En cierto momento hizo alusión a mi edad como posible causa de confusión, y tuve que apretar los puños para no interrumpir. Laura solicitó permiso para intervenir, y con la aprobación del juez, leyó un fragmento del documento. Un artículo periodístico me había devuelto la voz, exactamente el mismo donde relataba las noches interminables de costura, los préstamos ocultos y las decisiones tomadas con la esperanza de que algún día mi hija me viera como algo más que una sombra, incómoda de su pasado. El juez solicitó una pausa. Durante esos minutos salí al pasillo. Caminé despacio hasta la máquina de café y me senté en una de las sillas metálicas que parecían tan frías como el ambiente en ese momento. Laura apareció y nos encontramos en un pasillo desierto, sin público, sin abogados, sin testigos. Nos miramos en silencio. Yo no dije nada y ella tampoco, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no había solo dureza. También noté un temblor en la comisura de sus labios, una sombra en sus ojos. Entonces habló en voz baja. Yo no quería esto. Me quedé inmóvil. Todo se salió de control. Quise proteger lo que había construido, mostrar una imagen fuerte e impecable, y terminé traicionando la única historia que era auténtica. No respondí, y la dejé hablar. Tú no merecías esto, ni ninguna de las cosas que hice para alejarte o para hacerte invisible. Lo sé. Solo que no supe cómo detenerme. Me convertí en alguien que ya no reconozco. Y tú seguiste siendo tú. Me costó tragar saliva, y finalmente le pregunté: ¿y ahora qué? Laura cerró los ojos un instante y dijo: no lo sé, pero estoy aquí escuchándote, dispuesta a mí a hacer todo lo que sea necesario para que sepas que lo siento. No fue por falta de amor, sino por cobardía. Le ofrecí el pañuelo que llevaba en el bolsillo. Lo miró y lo tomó. Con las manos temblorosas, por un momento supe que habíamos alcanzado un instante crucial más allá de las audiencias, los documentos y los medios. La sesión continuó, y cada parte expuso su declaración final. Marta habló con claridad y elegancia, mientras que el abogado de Laura, más reservado que al inicio, concluyó pidiendo al juez que tomara en cuenta el contexto emocional de una relación madre e hija complicada, desgastada por años de mutuas ausencias. El juez comunicó que emitiría su veredicto en 2 semanas y nos retiramos sin cruzar miradas. Al salir del juzgado, el cielo seguía gris, pero ya no parecía que una tormenta se avecinara. Caminé hasta el parque cercano y me senté en un banco observando a una niña jugar con su madre. Reían. La niña saltaba de charco en charco y su madre la seguía con una sonrisa fatigada, pero llena de luz. Recordé cuando Laura hacía lo mismo y permití que las lágrimas fluyeran por primera vez en mucho tiempo. No por tristeza, sino por el alivio de tantas emociones acumuladas. Aquella noche Laura me llamó.
no para hablar del juicio, acuerdos ni abogados, sino para preguntarme si quería cenar con ella. Acepté y nos vimos en un restaurante sencillo, sin extravagancias. Pedimos sopa y pan. Hablamos poco, pero con sinceridad. ¿Me escuchó?, preguntó. Yo también la escuché. Aquello era solo un comienzo. No una solución ni una reconciliación completa, sino un hilo nuevo, más débil pero sincero, que empezaba a tejerse entre nosotras. Al terminar la cena me preguntó si podía visitar el taller. Viejo es ese lugar donde cosí mis primeras prendas y soñé con un futuro que creía perdido. Le propuse abrirlo juntas el domingo siguiente. Al entrar, cuando el polvo se levantó como una nube de recuerdos, sentí que aunque no podía recuperar lo que fue, sí tenía la opción de decidir lo que vendría. El punto culminante de esta historia no fue la audiencia, ni los documentos, ni los titulares, sino el momento en que mi hija finalmente me vio, y yo escogí seguir viéndola no por lo que me hizo, sino por todo lo que aún podía ser. Porque incluso las imágenes que no se tomaron, las historias borradas, tienen la posibilidad de escribirse de nuevo si alguien se atreve a mirar con el corazón abierto. Y yo, Carmen Ruiz, decidí hacerlo. Han transcurrido 3 meses desde aquella cena muda en el restaurante donde Laura y yo nos sentamos frente a frente, sin barreras ni disfraces, con solo nuestros propios silencios como testigos. No hubo un final feliz ni una película de reconciliación. No se dieron abrazos dramáticos ni perdones instantáneos. Lo que desde entonces hemos disfrutado varios paseos, algunas meriendas en la cocina de mi apartamento y conversaciones en las que nos permitimos recordar sin rencores y proyectar sin miedo. Ya no hablamos del juicio que por fin concluyó con un acuerdo que respetaba mi verdad y me devolvía, al menos en términos legales, mi lugar en su historia. Tampoco mencionamos el asunto de las fotografías manipuladas en los titulares de esas noticias. Las heridas, aunque ya cicatrizadas, siguen latiendo con sensibilidad. Pero ahora tratamos temas pequeños, como las flores del mercado o el calor que poco a poco empieza a sentirse en la ciudad. Mis dudas sobre nuevos proyectos, mis planes con el taller, el espacio antes ocupado por el dolor, ha sido sustituido por una calma humilde. Sin euforia, continúo cosiendo. Y esta actividad se ha transformado en algo más que una simple línea de ropa. Es un lugar de encuentro. Una charla con mujeres que en algún momento sintieron que la vida las excluyó del encuadre. El taller que reabrí con el apoyo de Carol y otras mujeres del barrio se ha convertido en un espacio donde se comparten agujas y recuerdos, patrones de tela y patrones de vida. Hay risas y también lágrimas. Pero sobre todo hay escucha atenta. Y a esta edad, eso tiene más valor que cualquier desfile. Laura llegó una tarde a uno de estos encuentros. Se sentó en una esquina. Observó atentamente. Saludó sin llamar la atención. No buscó ser el centro de todo. Simplemente estuvo presente. Al despedirse, se llevó una de las piezas que todas habíamos terminado. Un pañuelo bordado como aquel que nunca llegó a recibir. Me miró al recibirlo sin decir nada, pero en sus ojos vi algo parecido a gratitud o quizá reconocimiento. Tal vez ambas cosas. No hemos recuperado todo, y probablemente nunca lo hagamos, pero ahora sé que no necesito que alguien me devuelva lo que di. Me basta con saber que aquello que entregué sigue estando allí, presente y valioso. Fue cierto que la mujer que fui la madre, que fui la artesana que fui todas, siguen viviendo dentro de mí en mis manos, que nunca dejaron de crear en mi voz, que al fin aprendí a utilizar. A veces me detengo a observar las fotografías antiguas, esas en las que aparezco aunque sea de fondo con la plancha en una mano y el hilo en la otra, y Laura corriendo a mi alrededor. Me reconcilio con esa mujer. Le digo que hizo lo mejor que pudo, que ya no tiene que esperar nada de nadie. Hoy
Al cerrar el taller, me quedé unos minutos en la puerta. El sol caía sobre la acera con una calidez generosa y el aroma a azahar llegaba desde algún patio cercano. Respiré profundamente. Pensé en todo lo que quedó atrás, en lo que pudo ser y no fue, y en lo que tal vez aún podrá ser. Me sentí en paz. No porque todo esté resuelto, sino porque finalmente comprendí que no se trata de que otros nos otorguen un lugar, sino de que nosotras mismas lo ocupemos con la frente alta, con la memoria limpia y la dignidad intacta. No volveré a ser borrada, no porque me reconozcan, sino porque he decidido no desaparecer. Esa es mi costura final, la más valiosa, la de mi propia identidad. Aunque la historia no tenga un final perfecto y la foto familiar siga incompleta, ya no me duele porque sé que mi imagen existe, aunque no la vean. Porque fui, porque soy, porque seré, porque toda mi vida ha sido una tela larga con hilos que a veces se rompieron, pero que con paciencia siempre supe volver a unir.